Hermosillo, ¿cómo vamos? Presentó un plan alterno a la Sauceda y eso es muy positivo a lo que está haciendo el gobierno del estado, el rescate que también es muy positivo. Pero ustedes, ¿qué vieron entonces? Para que nos diga por acá Ernesto Urbina, el director, se trata de ideas para una restauración integral e incluyente en rescate de la Sauceda. Ahí estuvimos presente, lo cubrimos como siempre. ¿Qué propone el plan de ustedes? Bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto, como siempre, por la apertura, por el espacio que significa Proyecto Puente para las organizaciones. El día de ayer, efectivamente, presentamos este documento, Alternativas Ciudadanas para la Rehabilitación de la Sauceda. Para ponerlo en contexto, en Hermosillo, como vamos, desde 2020 venimos habilitando un espacio de diálogo donde participan cerca de 40 especialistas y representantes de organizaciones. En ese entonces nos reunimos para dialogar y analizar la propuesta que se hacía desde el gobierno del estado de rehabilitación de la Sauceda, si recuerdas, basado en el desarrollo de un centro de convenciones. La presión de las organizaciones ambientalistas e incluyendo también algunos aspectos, la llegada del COVID, entre otros factores, dieron atrás ese proyecto. Sin embargo, nos hemos mantenido analizando cuáles son las rutas, las alternativas adecuadas para una rehabilitación sostenible, incluyente, integral de este polígono de tanto arraigo para los hermosillenses. Y justamente como ese resultado, ayer presentamos este documento. Una preocupación muy importante para la organización tiene que ver con el gran rezago que tenemos en términos de áreas verdes y espacios públicos. Lo hemos documentado ampliamente. En Hermosillo tenemos un déficit de áreas verdes prácticamente 5 metros cuadrados de áreas verdes por persona, pero recientemente estamos viendo con preocupación, y mostrábamos una gráfica ahí, justamente cómo ciudades de Sonora encabezan a nivel nacional o destacan a nivel nacional por parques y jardines descuidados. Analizamos los datos de la encuesta nacional de seguridad urbana y vemos cómo más del 74% de los hermosillenses consideran que tenemos parques y jardines descuidados. Esto nos ha llevado a ocupar prácticamente la primera posición gran parte de los trimestres que se hace esa medición, pero Cajeme está en tercer lugar y Nogales está en 11º lugar también. Entonces, ese rezago, ese déficit es que nos mantiene preocupados y ocupados por hacer propuestas que nos ayuden a tener una rehabilitación de la Sauceda que perdure en el tiempo. Entonces el documento trata de eso, trata de los cimientos y el andamiaje institucional que se necesita para tener una rehabilitación que no dure 3 años y que no, al paso del tiempo, no signifique que tengamos una Sauceda como la tenemos ahorita, con 10 años de abandono y como ustedes lo han documentado ampliamente, que sirve de pretexto para canalizar recursos con poca transparencia, con opacidad, sin rendición de cuentas. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que estamos haciendo como parte de estos cimientos para una rehabilitación de largo alcance? Primero, orientar el patrimonio ecológico que se tiene, particularmente el humedal, al sistema o al área natural protegida que se llama Sistema de Presas Abelardo Rodríguez Luján, El Molinito. Después de analizar con autoridades diferentes rutas jurídicas, esta parece que es la más factible y la más viable para dotar de certeza jurídica y de protección a lo que es el patrimonio ecológico. Eso no implica que la parte impactada ya se puede, digamos, desarrollar algún proyecto de rehabilitación ahí con características de lo que ya ha dicho el gobierno estatal en términos de parque urbano o bosques urbanos. De hecho, Luis Alberto, en los últimos meses estuvimos conversando ampliamente con directivos de otros modelos a nivel país que se pueden considerar como modelos exitosos. Platicamos con la gente del Parque Urbano de León, con la gente del Sistema de Parques de San Pedro Garza García de Nuevo León, con la gente de la Agencia de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, todos ellos con lecciones muy importantes que se retoman y se presentan en este documento. ¿Cuáles son de los otros elementos que proponemos, que consideramos indispensables para avanzar en esta rehabilitación? Que ya se decante justamente la figura institucional. Gran parte de estos modelos exitosos tienen un organismo público descentralizado que le brinda cierta flexibilidad para el manejo de recursos. Actualmente no tenemos claro cuál va a ser el andamiaje institucional, pero consideramos que si ya se van a empezar a canalizar recursos, que es importante que se vaya trabajando y definiendo este eslabón. Lo que presentó el Estado, ¿cómo lo ven? Bueno, de entrada hay que decir que no conocemos, al menos la mayoría de los que participamos en este grupo, el proyecto ejecutivo. Es decir, solamente conocemos lo que se ha presentado en medios de comunicación en relación a pues estas como maquetas en donde se dice que el modelo va a ser un bosque urbano que va a conectar también una parte que viene desde La Victoria, el Tazajal. Sin embargo,
pues entendemos que no hay un proyecto ejecutivo todavía, y aquí es un área de oportunidad, porque justamente las dependencias pueden ampliar la consulta pública. De hecho, en uno de estos grupos, Luis Elí nos dio una idea muy interesante sobre la posibilidad de tener un mecanismo de recepción de propuestas. Es decir, cómo haces a la ciudadanía partícipe de esta rehabilitación y cómo vas generando condiciones para la apropiación social de este polígono. Entonces, no conocemos el proyecto, vimos que, bueno, lo que se está haciendo actualmente, sí vimos la licitación, pero no representa más del 2% del recurso que se ha planteado que se va a destinar. Es decir, ahorita se están invirtiendo cerca de 7 millones de pesos, cuando se ha establecido que la rehabilitación sería por un monto de 500 millones de pesos. 500 millones, sí, pero y no sabemos si ya inició. Bueno, a ver, ojalá que nos presenten ahí las imágenes. Si ya se anunció el inicio, ¿no?, de las obras. De estas obras de 7 millones de pesos, que tengo entendido son la rehabilitación de unos baños, un espacio como de una cancha y otra área, digamos, ahí en la parte impactada, ¿no?, de la Sauceda. A ver, entonces, ¿ustedes qué proponen en sí? Que antes de avanzar justamente en una rehabilitación y en la ejecución total de estos recursos, que es muy importante, paralelamente se debe avanzar en dotar de certeza jurídica, de certeza operativa e institucional, así como aterrizar los mecanismos o ampliar los mecanismos de participación ciudadana y de transparencia, porque justamente muchas organizaciones no conocen el proyecto o no se sabe claramente si hay proyecto o no. Entonces es necesario aterrizar esto para tener los cimientos o la base de una rehabilitación que sea sostenible en el tiempo, y no que a la vuelta de los años y con el vaivén de los ciclos políticos pues se tenga otra vez abandonada. Y de manera puntual, ¿cuáles son estos cimientos? El anexar el patrimonio ecológico al área natural protegida, este sistema de presas Abelardo L. Rodríguez, El Molinito, el explorar la constitución de una vez de un organismo público descentralizado, e incluso ir pensando en los esquemas de colaboración pública, privada y social. No se sabe si va a tener, bueno, se habla, por ejemplo, el desarrollo de eventos para tener recursos que permitan darle mantenimiento a la Sauceda, pues ahí ir aterrizando el instrumento financiero que va a permitir justamente el manejo de esos recursos con transparencia. Y también ir aterrizando el andamiaje de participación ciudadana, si se va a hacer una junta de gobierno, un consejo consultivo, un patronato o varios esquemas que den entrada justamente a las organizaciones y a los especialistas que pueden enmarcar una ruta de rehabilitación exitosa para la Sauceda. ¿Esto es un llamado para el Estado? Eso es un llamado para el Estado. Definitivamente las facultades y atribuciones de este polígono recaen en bienes y concesiones de la Secretaría de Infraestructura. También están otras agencias involucradas, sedes, SECOP. Entonces, creemos que este consorcio, conjunto de organizaciones, tiene la oportunidad de coordinarse de manera efectiva, porque es un tema multidisciplinario, para tener o sentar las bases, digamos, institucionales, operativas, que brinden certeza en el ámbito ecológico, ambiental, operativo y financiero. Pues veremos la respuesta, porque son varios puntos y muy interesantes a diseccionar. Es decir, nos llevaría muchísimo tiempo, pero es una entrada, es una aproximación a lo que se pudiera o debiera hacer. Sí, esto lo hacemos porque lo hemos visto que se ha hecho en las experiencias exitosas, y la preocupación que tienen las organizaciones es que se inviertan recursos y que al paso de los años tengamos un otro proyecto abandonado. Esto ya lo hemos vivido, no queremos que se vuelva a repetir, y vemos en la Sauceda la oportunidad importante de que sea un punto de inflexión para cambiar una realidad de Hermosillo, este modelo de desarrollo urbano extensivo, hacia un modelo más incluyente que nos ayude a ir recuperando las áreas verdes y los espacios públicos en la ciudad. Pues muy buena alternativa, exactamente, para no tener el final que siempre hemos tenido. Hay que darle seguimiento. Gracias. Muchas gracias. Y hay que seguir vigilando, vigílenlo, por favor, y estén viendo, que estemos viendo que el Estado cumpla con esa parte, porque sería un punto medular de relanzamiento de algo digno que se merece esta capital, que no tiene. Vamos juntos en eso, Luis Alberto. Por supuesto que sí. Gracias, Gracias. Ernesto.